Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Muy buenas noches, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos a este su programa Encuentro con la Soberanía. Les acompañamos, como de costumbre, Priyanka Rodríguez, Camila Michel y una servidora, Raquel Valerio. Nosotros hoy, como cada sábado, por Teleimpacto de 8 a 9 de la noche, les traemos los temas que están o que han estado en esta última semana en el tapete. Y vamos de inmediato a mencionar los temas. Tenemos en primer lugar que miles de desplazados a causa de las lluvias en las provincias del Cibao. Tenemos en segundo tema que la Cámara de Cuentas advierte a funcionarios que no han hecho declaración de bienes. Tenemos en tercer orden que el Ministerio de Turismo, MITUR, alerta deterioro de playas, amenaza la oferta turística. En cuarto orden, nada más y nada menos que Jorge Ramos, periodista de Univisión, recibe la queja de los oyentes por su parcialidad durante el proceso electoral en los Estados Unidos. En quinto orden tenemos que la República Dominicana ha quedado fuera del grupo de naciones fundadoras del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Y bien, amigos televidentes, antes de entrar en el primer tema que tenemos de los desplazados, vamos a mencionar, o vamos a entrar de una vez, Priyanka y Camelia, que hemos tenido una semana de inundaciones con aproximadamente 22.000 viviendas, más de 22.000 personas desplazadas. Eso era hasta el miércoles. Y más de 1.300 viviendas afectadas, 200 destruidas. Y las provincias de La Vega, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Espaillat, han sido declaradas por decreto en estado de emergencia. También tenemos 200 viviendas destruidas y 9 puentes también destruidos. Hay casas destruidas, han muerto ya varias personas. Hemos tenido una semana trágica y ustedes, ¿qué nos pueden decir, Camelia y Priyanka, viendo además que en las redes y en las noticias se ha pronunciado el nuncio apostólico Ocolo, llamando a la población a que sean solidarios con el pueblo haitiano que están tan necesitados, y a nosotros los dominicanos, con nosotros, ¿quiénes se solidarizan? ¿Ustedes qué nos dicen al respecto de todo esto que estamos viviendo nosotros y aún estamos desamparados? Indiscutiblemente quien se solidariza con el dominicano es el dominicano. Sin embargo, sí debemos destacar, que lo estábamos comentando ahorita, que el COE se ha aportado a la altura de las circunstancias y el gobierno está tomando provisiones, pero obviamente hay que reconocer que las provisiones que están tomando lo hacen con mayor mesura que cuando surgió el problema en Haití. Porque cuando hubo las inundaciones, el desplazamiento de camiones fue algo notorio, cómo estaban las carreteras con los camiones que enviaron para allá, pero como que yo no he visto tanto movimiento. Algo importante, Priyanka, no sé si tú viste en las redes, que es que varias personas en el Cibao tuvieron que tomar la delantera, tomar el mando y trabajar en algunos puentes que estaban totalmente tapados, y ellos tuvieron, sí, porque ni el síndico ni las autoridades se acercaban, y algunas personas lo que estaban esperando era la autorización de alguien, y en estos casos yo burocracia no puede ser yo felicito exacta, realmente, ¿no?, al pueblo que ha tomado la delantera. Es que el pueblo se está levantando. Sí, mire, hay algunos puntos importantes. Yo no sé con qué cara se atreve Ocolo ante esta situación a pedir que a los dominicanos se sigan siendo solidarios con Haití, estando sobre todo nosotros en una situación tan difícil en la República Dominicana. Una falta de respeto es eso. La mayor parte de las provincias de la región norte están declaradas en estado de emergencia por la situación de inundaciones, personas desplazadas, casas destruidas, personas fallecidas, comunidades incomunicadas. ¿Y dónde están todas estas personas que son tan solidarias, estas organizaciones,
Señores, al otro día, y al principio mencioné a Ocolo porque qué desvergüenza, o sea, si tanto le interesa a la población Haití, váyase por favor a Haití, nos haría un gran favor y de paso llévese a todos los feligreses que le siguen el jueguito. Aunque sean dominicanos, lléveselos, que nos haría un Pero gran si favor. él no sabe el camino, si no recuerda el camino, que yo creo que estuvo allá primero que aquí, nosotros... Ellos lo saben bien porque ellos son de los que ayudan también a todos Claro, el claro, pero déjame- ellos lo saben bastante por, bien. Déjame por si decirte acaso, algo. nosotros también, Sí. nosotros lo llevamos... No, mira lo Encaminamos. siguiente, Ocolo realmente es un grandísimo irrespetuoso. Él comenzó a irrespetar el país desde que llegó aquí, que empezó a decir misas en creol. Y es Y en bueno. esta situación, en que hay una situación luctuosa en el país, lo mínimo que él debió hacer fue quedarse callado. Si él no es capaz de sentir un poco de compasión por el pueblo dominicano, él tiene que ponerse una mordaza en la boca. Y es bueno. tiene que haber alguna autoridad Claro. que le haga a él saber cuál es su sitio. No, y es bueno, y no creo que sea precisamente el arzobispo de Santo Domingo que le ponga un freno Bueno, pero a Ocolo. Pero es bueno que las personas se graben bien la cara de estos grandes enemigos de la República Dominicana, lo digo yo particularmente, Ocolo, uno de los grandes enemigos de nuestro país. Grábense bien la cara para cuando nosotros tengamos que pasarle factura a todos los enemigos de nuestra nación. En esta ocasión, el COE, como mencionó Camelia, como siempre, se ha portado a la altura de las situaciones. Pero el tiene COE limitaciones. no puede solo. O sea, el COE no tiene equipos para despejar los puentes. El COE Se no necesitan tiene helicópteros. raciones alimenticias para llevar a las personas que hoy en día no tienen que comer. Entonces, cuando sucedió lo de Haití, al otro día, aquí Se desplazó medio país. Claro, que aquí más- lo dijimos más en de este 60 programa. millones de pesos que no estaban No, en nuestro no. presupuesto. Yo creo que se queda corta esa cifra, pero te voy a decir algo. Sectores de aquí poderosos, del sector privado, se portaron muy bien, porque Muy los bien, empresarios muy mandaron bien. cantidades industriales de enlatados, de agua, etcétera. Y esos 500 ¿Dónde están esos empresarios? Y esos ¿Dónde 500 están? camiones ¿Qué pasa que con llevó el nuestras gobierno? poblaciones? Lo poco que se ha hecho por esa población Solo es el gracias mismo pueblo, a las parte comunidades, de la parte de clase población media. dominicana que se ha interesado en ayudar, solidarizarse con nuestros hermanos dominicanos. Pero ¿dónde están todas, como dice Camila, todas esas empresas, estas organizaciones que Esos tanto luchan a industriales, favor de los o es- damnificados? Pero o es que esos industriales lo que están es defendiendo sus mercados en Haití. O sea, el mercado dominicano no les interesa. Y los dominicanos fallecidos les sirven de algo porque los muertos no compran. Por lo menos atendiendo sus intereses deberían servir de algo. Una vez más, A los damnificados. una vez más queda demostrado que nosotros los dominicanos Estamos solos, estamos siendo discriminados en nuestro propio país. Pero yo espero, amigos televidentes, que esto tome otro rumbo, porque con lo que pasó en Estados Unidos, que vamos a hablar ahorita también de eso, hay muchas cosas que van a tomar otro rumbo. Sí, vamos, yo creo que nosotros a tener más a favor de nosotros lo que es la defensa de nuestra soberanía, Perdón, de Camila, nuestra queremos identidad. siempre y cuando venga un gobierno con pantalones y siempre y cuando el pueblo le dé el sí a un gobierno, a un presidente nacionalista, porque si seguimos escogiendo las mismas porquerías que durante tantos años hemos elegido, lamentablemente vamos a seguir en la misma situación, gane quien gane donde sea. Señores, y hablando de corrupción y todas estas cosas, Camelia y Priyanka, la Cámara de Cuentas ha sometido a la tesorería a 4.727 funcionarios que no han hecho la declaración de sus bienes. Ustedes se han enterado de que algunos han hecho declaraciones extravagantes que muy probablemente no corresponden con la verdad. Esto desmiente la política de transparencia. Los ciudadanos, nosotros, queremos saber cuáles son esos funcionarios y por qué no han declarado sus bienes. ¿Qué nos pueden decir ustedes en este caso? Bueno, sería interesante, como dices tú, la lista de los nombres, cuáles son. Y además, en realidad, yo creo que ese es el mismo espectáculo de todos los años, de cada cambio de gobierno, porque nunca se ha cumplido. ¿Y a qué se debe, verdaderamente. Priyanka y Camelia, que están alterando también algunos, los que están haciendo, ¿verdad?, las declaraciones, están dando una cifra muy elevada? ¿A qué se deberá eso? ¿Será que lo que pretenden realmente es Justificar un futuro, exacto, Justificar un futuro de las riquezas, ¿verdad?
que puedan acumular, pero también, ¿dónde están las sanciones para estas personas? Porque esto es lo mismo, o sea, esto es más de lo mismo, esto no es nuevo. Año tras año tenemos la misma situación de los funcionarios que no hacen sus declaraciones juradas de cuenta, ¿verdad? Pero, ¿hay sanciones para estos funcionarios? Lo que hay es amenazas. Simplemente. Y justicia para algunos. O sea, la justicia se Pero- aplica solamente y para... además algo que me llama la atención, 4,000. O sea, ¿qué cantidad de funcionarios estamos nosotros manteniendo para que el país siga igualito? O peor. Oh, pero ven acá, ¿y qué estado macrocefálico es ese? Entonces, ¿este es un país de funcionarios? Aquí todos somos dirigentes, todos somos líderes. Como dice la canción, el funcionario, o sea, es el millonario, así es. Sí. Bueno, Camila y Priyanka, el Ministerio de Turismo ha denunciado que las playas se hallan en tal estado que pueden hacer fracasar el turismo que nos visita. Que convocó una licitación para la regeneración de 13 playas de 5 provincias. Los balnearios a ser intervenidos, Juan de Bolaños, Costa Verde y el Morro de Montecristi, Cofresí en Puerto Plata, Playa Bonita, Punta Popi, Ballena y Cozón en Samaná, Cabeza de Toro, Macao, Arena Gorda, Cortecito y Valladolid en la Altagracia, Juan Dolio en San Pedro de Macorís y Boca Chica, y Andrés en Santo Domingo. Sería muy importante que el Ministerio de Turismo introduzca el sistema de bandera azul en todas nuestras playas, que es la valoración internacional, lo que obligaría a un mantenimiento permanente de ese patrimonio, que es la principal ventaja de nuestros progresos turísticos. ¿Qué piensan ustedes de este caso que nos está afectando? Más que esta medida que se va a tomar, a mí me gustaría saber qué sanciones hay para esos hoteles que son los que contaminan y ensucian nuestras playas. ¿Y cuáles son las medidas de control para uso del público en general? Y por otra parte, me gustaría aclarar ciertas cosas. Por ejemplo, ahí se mencionaron algunas costas de Montecristi. ¿Realmente qué cantidad de turismo va a Montecristi para justificar una intervención en esas playas? Me gustaría saber. Claro. El turismo... Porque ahí se está mencionando algunos balnearios que ni siquiera son tan conocidos, salvo los de la provincia de la Altagracia y Juan Dolio, que como dice Priyanka, debe examinarse cuál es la conducta de los hoteles, cómo manejan los administradores de los hoteles esas cadenas. Claro, porque la mayoría de los hoteles lanzan todos los residuos, ¿verdad? Claro, a las aguas. Hacia las aguas que van a nuestras playas. ¿Por dónde están las plantas de tratamiento? Claro, no, y también otra cosa, un sinnúmero de negocios que están a las orillas de nuestras playas, que no están ahí legales, porque se supone, o bueno, si bien están ilegales, ¿dónde están los ayuntamientos correspondientes para regir esto? Porque se supone que si alguien va y pone un negocio y está ilegal, el ayuntamiento y los mismos agentes de turismo que están ahí deben tomar medidas inmediatas. Y no solamente turismo, medio ambiente. Claro, también medio ambiente. Porque sobre cualquier todo. actividad que se haga en una zona costera tiene un impacto inmediato. Eso no puede, o sea, no puede ser que yo quiera instalar un negocio aquí de lo que sea, y yo venga y me instale y pongo una carpa y comienzo a freír pescado y a tirar basura y etcétera. También, Instale unos inodoros que se instalan así de emergencia, súper antihigiénicos, que no se sabe a dónde desaguan. ¿Qué es eso? ¿Y qué medidas también se toman para las embarcaciones? Pequeñas, medianas y grandes embarcaciones, para todos Claro. esos propietarios de embarcaciones que las tienen ahí en nuestras playas. O sea, Y en las orillas, sí. ¿cuáles son las medidas que se toman con respecto a esto? La sanidad y seguridad, bueno. Y además otra cosa, ¿cuál es el destino que se le da a los impuestos? Porque se supone que esas cadenas, o sea, cualquier hotel, sea de capital extranjero o nacional, tiene la obligación de pagar una serie de impuestos, porque los turistas, tanto dominicanos como extranjeros, tienen que pagar impuestos también. Entonces, si los hoteles son agentes de retención que le tienen que pasar al Estado una X cantidad por concepto de impuestos, ¿qué hace el gobierno con esos impuestos? Porque debe destinarse una parte de esos recursos para darle un mantenimiento y un adecuado. seguimiento permanente, porque no hay necesidad de dejar que las playas se erosionen. Por otro lado, mira lo siguiente, si se van a intervenir playas, hay que especificar qué clase de intervención se va a hacer en cada una, no en todas se puede hacer lo mismo. Y eso debe ser supervisado
por la Academia de Ciencias, porque aquí tenemos organismos que son, digamos, que no son propiamente gubernamentales, pero que que tienen una función social que se debe utilizar. O sea, ellos están ahí gratuitamente, ellos le dan un servicio a la sociedad dominicana, en vez de estar contratando empresas extranjeras carísimas, porque ahí hay una licitación altísima. Eso es que están locos ya por contratar más préstamos. Por el momento Óyeme, se está hablando de 100 millones de dólares. Óyeme, pero vayan, hagan una conversación, un conversatorio con la Academia de Ciencias, que hagan una evaluación. Sí, Y si se requiere realmente empresas extranjeras para opinar o para trabajar en eso, entonces o locales del sector privado, eso se hace, pero primero vamos a ir a las entidades públicas que no van a cobrar para que trabajen en eso. Así es. Y otra cosa, por ejemplo, ¿qué se hace a veces para remozar las playas? O se traslada arena de una playa a otra o de un sector donde hay arena, y entonces se daña un ecosistema para ir a rellenar otro que al fin y al cabo va a volver a dañarse. Exactamente. Entonces, óyeme, vamos a pensar con un poquito de largo alcance, por favor. Sí, Camilo Brillante, y continuando nosotros con nuestro programa, señores, noticias que tenemos ahora es que el periodista Jorge Ramos, muy conocido por sus entrevistas en las que se presenta como una primera figura y ridiculiza y hace caricatura de sus entrevistados, acaba de ser sancionado por los telespectadores. Se dice que este señor era un lector de noticias, que se cree una estrella de cine. Es incapaz de servir como un presentador de noticias imparcial y creíble para los millones de espectadores de Univisión. Debo decir que este sujeto se ha declarado enemigo de la República Dominicana. ¿Qué piensan ustedes de este personaje que ahora dice que se equivocó? Ay, él se equivocó. Le va a costar mucho la Él equivocación. se equivocó. Espero que le cueste mucho. Eso fue lo que hemos leído, hemos visto en las noticias. Sí. Después de tantos años se da cuenta que se equivocó, ¿no? Bueno, pero yo te voy a decir algo. El problema no es Jorge Ramos, el problema es que hay una serie de poderes detrás de gente como él. Entonces hay una serie, la comunicación social tiene ese gran peligro, que pueda ser un servicio a las comunidades y al mundo grandísimo, pero también es una fuente de manipulación terrible. Y no solamente es esa cadena, no es Univisión, son todas. O sea, las que están dirigidas a los hispanos están manejadas con una mezquindad. O sea, ellos manejan los datos de la realidad de una manera tan vulgar que ya ni siquiera es una sorpresa. Y le hace daño, se han hecho daño ellos mismos, porque eso hace que las personas no crean, aún digan la verdad en algún momento, ya la persona no está creyendo en lo que dicen los medios. Definitivamente, por más que se diga que las redes sociales, que es verdad que a veces se lanzan comentarios que no tienen fundamento, la verdad es que las redes sociales son las que se están constituyendo el contrapoder de los medios de comunicación establecidos, porque a través de las redes se ponía de manifiesto cuál era la preferencia de la gente. ¿Sabes cuál? Que a mí me gustaría escuchar a 2 o 3 grandes comunicadores de aquí también diciendo que se equivocaron. Ay, pero ellos están mudos. Uchi Lora, Juan Bolívar callado. Díaz, sí. Nuestra politóloga de las favorita, la Espinal, Rosario Espinal. Rosario Espinal, 2 o 3 de aquí. Oye, están escondidos. No han dicho ni esta boca es mía, ni siquiera dicen nada, ni siquiera en relación Después a de este las simple, elecciones. a este caso, que estamos viviendo actualmente con las inundaciones, tampoco dicen nada. No, porque es República Dominicana y porque no es Haití. Es que esto no es negocio. Exacto. Señores, eso es lo que Señores, pasa. los muertos Esto no es dominicanos, no. negocio, esto Además, no es hay negocio. una gran, la mezquindad es tan grande que en la isla, en el único país donde puede haber damnificado es en Haití. Sí, aquí O sea, aquí no podemos coger el protagonismo a ellos, ni siquiera en eso. no. Pero algo grande que tenemos es que no importa, pase lo que pase, ya hemos tenido tantas pruebas, pero es que el Todopoderoso y Creador está de parte nuestra. Eso hace que nosotros podamos vencer cualquier adversidad, cualquier terremoto, cualquier torrencial que venga en nombre de ese Creador nuestro. Y vamos a... Ay, Ocolo, qué boca tú tienes, qué boca. Bueno, él tomará de su propio veneno, así como yo
Realmente nosotros, los nacionalistas, los defensores de esta nación, hacemos nuestro trabajo aquí y de buena fe le pedimos y con mucha fe al Todopoderoso que le dé muchas bendiciones a él. muchas bendiciones y que lo lleve a Que su una de esas destino. bendiciones sea llevarlo a Haití, que allá pueda tener Exacto, un papel sí. importante con No, la porque, población que no, está. a él no le fue tan bien porque él estaba allá, él era creo que secretario de la Anunciatura. Sí, pero por no eso sabemos digo- qué le pasó, o Pero sea, por qué eso lo digo mandaron que- para acá. Que quizás le favorezca volver y hacer un papel importante con la población haitiana. Bueno, yo le propongo a él que se vaya ahora a trabajar porque todavía en Haití hay muchas cosas que hacer. Hay mucha gente Bastante. enferma de Oh, cólera, de claro. difteria, de muchísimas Claro. cosas. Y quién sabe Que si- se vaya a impartirle, digamos, servicios de salud y Misas de espirituales. misas de sanación y esas Sí. cosas. y de camino también se puede llevar a, Y donativo. a Osoria sí. también de camino se lo puede Ah, llevar no, para que Soria le no ayude. se va, Se no, lo jamás. regalamos. Sí, pero también se lo obsequiamos. Somos tan buenos nosotros, somos tan dadivosos los dominicanos, tan solidarios, No, que y hasta que- de eso somos Que hasta capaces. el arzobispo sí, somos sí. capaces de donar. O Colo que se ponga a recoger donaciones de ropa y de mosquiteros para que se lo lleve para Haití. Exactamente. Ah, bueno, Y podría Camilo y ser. Priyanka, después que el presidente asistió el año pasado a la conferencia de medio ambiente, la COP21, y se comprometió a cumplir con los acuerdos del cambio climático y los refrendó con sus ministros en París, ahora resulta que la República Dominicana se ha apartado de los acuerdos por la decisión de usar el carbón en la planta de Punta Catalina, esa planta tan mencionada, y esos millones que invirtieron y ese préstamo que han tomado y que muchos estaban en desacuerdo dentro del Senado y de los diputados y los Ay, senadores. plantitas Sí, Catalina. tanto agua de beber que ha dado y todavía no es nada porque no será agua de beber que va a dar, va a ser otra cosa. El mundo va a pensar que somos un país donde los funcionarios carecen de palabra y de seriedad. El cambio climático amenaza a los países de ambientes vulnerables como la República Dominicana y fruto de esa situación, nuestras playas podrían desaparecer en un plazo menor a los 50 años. ¿A qué se debe tanta indiferencia a la suerte del país? ¿Ustedes qué piensan en relación a este hermoso y espectacular caso? Dios mío, perdóneme, porque yo no me río porque me dé risa, o sea, es un problema muy serio. Pero es que ya lo hemos analizado tantas veces, señores. Lamentablemente la sociedad dominicana no tiene un recurso para llamar a capítulo a sus autoridades. ¿No estamos en el acuerdo ya? Lamentablemente nuestras autoridades no cumplen con sus obligaciones con el pueblo, pero los acuerdos internacionales importantes a los que ellos mismos se han allegado, sin nadie obligarlos, han ido voluntariamente a firmar allá, tampoco los cumplen. Es que también Oye, es imposible que nosotros podamos continuar en este acuerdo cuando, por ejemplo, para 2030 República Dominicana se comprometió a reducir a reducir 25% antes del 2030 las emisiones de CO2. O sea, y sin embargo en República Dominicana no se ha tomado ninguna medida. En primer lugar, en pleno siglo XXI, año 2016, cuando se han realizado tantas investigaciones, cuando la mayor parte de los países desarrollados ya ha cerrado todas sus plantas a carbón, República Dominicana decide, o no República Dominicana, un grupito de República Dominicana decide la gente de Danilo Medina. Claro, hacer O unas de quien plantas, sea, no importa. la gente de Danilo Medina, de quien sea, no, la gente de Danilo Medina, crear unas plantas a carbón sumamente contaminantes. Aparte de esto, tenemos una deforestación terrible que afecta, por supuesto, el cambio climático. Los cortes de nuestros árboles para hacer carbón, que no se han tomado algunas medidas tan miserables que realmente no son considerables. Entonces, podemos nosotros estar en un acuerdo cuando no somos capaces siquiera de llevar a la corte a aquellas personas que están deforestando nuestro país. O sea, si no cumplimos algo tan sencillo como eso, realmente no creo que tengamos la oportunidad
siquiera de estar presente en un acuerdo como este, porque no tenemos las autoridades competentes para tomar las medidas correspondientes. Pero además, fíjate, equivocarse con plantas de carbón implica unos grados de terquedad y de indiferencia ante la situación ambiental que no tiene justificación ni explicación ninguna lógica, porque nosotros tenemos experiencia con las plantas de carbón. Claro. Porque ¿qué es lo que hay en Itabo? Plantas a carbón, por eso Jaina está considerada como una comunidad que no está apta para la vida humana desde hace varios años. Claro que sí. Entonces ahora viene Entonces, Maní. exactamente, entonces en vez de estarse pensando en una alternativa para Para mejorar el medio ambiente, no, y para sacar de funcionamiento la planta de Itabo, para sustituirla, en vez de eso, lo que se está es expandiendo esa plaga del carbón. Así es, Camila y Priyanka, y amigos televidentes, hemos culminado con la primera parte de nuestro programa. Nos vamos a una pequeña pausa, un pequeño corte, y cuando regresemos estará con nosotros nuestro invitado permanente, el doctor historiador Manuel Núñez, con el tema los cambios que supone el programa de Donald Trump. Así que no se muevan de ahí de sus sillas, volvemos en breve con... Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, hemos llegado a la segunda parte esperada por todos ustedes, que es la parte en donde tendremos con nosotros al historiador Manuel Núñez. Y de inmediato vamos, bienvenido Manuel Núñez a este tu espacio. Manuel, hoy te tocará hablar de los cambios que supone el programa de Donald Trump. Y vamos a hacerte una primera pregunta, es ¿cuál ha sido el recibimiento que se le ha dado en Europa a la elección de Donald Trump? Yo creo que ha sido realmente muy negativo, sobre todo porque las dos principales cabezas de la Unión Europea, que son François Hollande y Angela Merkel, se han manifestado de una forma irrespetuosa del presidente de los Estados Unidos. Y es inaceptable ese irrespeto porque los Estados Unidos han, en cierto modo, salvado a Europa en dos ocasiones. La salvaron en la Primera Guerra Mundial, cuando Europa naufragó en una conflagración que prácticamente suspendió todas las posibilidades de supervivencia. Y en ese caso, el presidente Woodrow Wilson intervino en la guerra y fue el hombre que reconstruyó a Europa. Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos intervino, Alemania quedó enteramente destruida, Francia estaba intervenida, igualmente destruida, inició el Plan Marshall de recuperación, se prohibió el ejército en Alemania y Alemania pudo desarrollarse rápidamente porque no tenía gasto militar. Y desde entonces Estados Unidos ha asumido la defensa de Europa a partir de la OTAN, ¿no? Entonces Estados Unidos, que le ha dado tanto a Alemania y a Francia, que son países que prácticamente dejaron de existir y existen porque Estados Unidos intervino, deberían ser más respetuosos. Sobre todo esta señora Merkel, que ha hundido Europa porque ha abierto la compuerta a toda esa inmigración que tiene a toda Europa de patas arriba. Y el otro, François Hollande, que tiene un comportamiento que no es precisamente ejemplar, a nivel personal, incluso se le criticó un acto de corrupción extraordinario, que muchos clasificaron extraordinario, que fue el hecho de que el peluquero de François Hollande, que le acomoda los 4 pelos de la cabeza, le cobra 11.000 euros por mes. O sea, es una situación totalmente absurda en Europa y que ha sido objeto de escándalo y eso ha pasado de otras manos. Y este hombre es el que quiere darle lecciones de moral a Donald Trump y el que habla de incertidumbre. Todo una tontería. Lo que va a ocurrir, efectivamente, y a mí me parece positivo para los Estados Unidos, es que Donald Trump va a abandonar la financiación de la defensa europea para reinvertir ese dinero en los Estados Unidos. Manuel, y hablando de Europa, tú mencionaste a François Hollande y la otra señora, pero hemos visto también el pronunciamiento de una candidata a la presidencia para el año próximo, para el 2017 en Francia,
que es la señora Marine Le Pen. Marine Le Pen, Sí. sí, que ella está muy contenta, se ha manifestado a favor, porque realmente es por esa misma línea que va ella y por la misma línea que vamos también los dominicanos. Bueno, yo creo que Donald Trump representa un stop, un frenazo a lo que son las políticas neoliberales de un mundo sin frontera, desregulado. Es decir, efectivamente estamos en ese mundo interconectado a nivel de comunicaciones, a nivel cultural, es decir, la cultura americana se expande por todo el mundo, a nivel de lo que son las inversiones, pero luego está a nivel de las poblaciones, y las poblaciones naturalmente afecta a los países, ¿no? En este caso, la política que Hillary Clinton propugnaba era una política de un mundo sin fronteras y de deslocalización de las empresas americanas en el exterior, lo cual evidentemente iba a dejar a millones de trabajadores americanos sin empleo. Donald Trump ha planteado una política totalmente contraria a ese interés, y esa visión lo acerca bastante a todos los grupos que en Europa están planteando la Europa de las naciones, encabezado por Marine Le Pen. Manuel, finalmente, ¿tienes noticias de las primeras medidas que tomará Donald Trump? ¿Qué dice su programa realmente? Efectivamente, yo lo primero que hice fue que averigüé en su web, ¿no?, las medidas de los primeros 100 días de Donald Trump. Tengo algunas que voy a citar. Me parece que son medidas que van a anunciar un poco lo que va a hacer ese gobierno y lo que va a hacer, porque es un cambio, es un tsunami político en todo el mundo, ¿no? No olvidemos que las bolsas del mundo entero se resistieron por todas las amenazas que introdujo los Clinton, que introdujeron las cadenas de televisión sobre lo que Donald Trump podía hacer una vez llegado a la presidencia. Donald Trump va a congelar la contratación de nuevos empleos federales para reducir el personal público, exceptuando el ejército, las fuerzas de seguridad y la sanidad pública. Es decir, que todo lo que es el tamaño totalmente desproporcionado del Estado debe un poco reducirse para que el Estado pueda funcionar. En Estados Unidos había una política abierta de contratación que evidentemente no podía compensarse los presupuestos. Él va a iniciar además un vasto programa de obras públicas. Ustedes saben que todas las infraestructuras estadounidenses están vetustas. Uno va a Washington y uno ve una cantidad de carreteras viejas, de aeropuertos que no se corresponden con la primera potencia mundial y que contrastan mucho con lo que son las infraestructuras de los países europeos que están en muy buenas condiciones. Esto naturalmente va a significar cambiar las carreteras, los metros, el metro de Nueva York, que es viejísimo, que chirrían las ruedas cuando uno va por allí. Todo eso debe ser cambiado y eso va a implicar un vasto programa de inversión que podría alcanzar, según dice Donald Trump, $1 billón. Naturalmente, esto se contradice con la política de sacar inmigrantes, porque el hecho mismo de que Estados Unidos haga una inversión tan importante en infraestructura, yo no creo que Donald Trump pueda pasar, en el mejor de los casos para él, de los 3 millones que casi Obama expulsó de indocumentados ilegales, es decir, de gente con expedientes judiciales o que han cometido delitos en Estados Unidos o que podrían estar vinculados al crimen organizado. Toda esa gente, no creo que Donald Trump vaya a cumplir su programa, porque la demanda que habrá de mano de obra en los Estados Unidos con una inversión tan grande en infraestructura hará que sea prácticamente imposible conciliar ambas cosas. De hecho, Estados Unidos, cuando llega a un 4% de desempleo, se considera que está en el pleno empleo, y con estas medidas llegaría a menos de un 4% de desempleo. Evidentemente eso va a significar una gran revolución en todo lo que es el bienestar en los Estados Unidos. Luego tenemos igualmente, Donald Trump se propone revisar el acuerdo de libre comercio con Canadá y el acuerdo de libre comercio con
el Transpacífico. Evidentemente estamos ahí ante situaciones en que Trump se propone no financiar el empleo fuera de Estados Unidos y al mismo tiempo atraer capitales norteamericanos que están fuera de Estados Unidos. En los Estados Unidos hay una gran cantidad de empresas que serían desgravadas en el caso de que traigan capitales a Estados Unidos, y él propone que esa desgravación llegue a menos de un 15%. También tenemos el hecho de que Estados Unidos va a levantar las restricciones a la producción nacional en el sector energético, o sea, es decir, va a identificar los abusos del comercio exterior que injustamente afectan a los trabajadores norteamericanos. Es decir, eso en el caso de China. Igualmente, sancionará fiscalmente a las empresas que decidan deslocalizar la producción en otros países. O sea, que estamos hablando de medidas proteccionistas de los trabajadores norteamericanos, o sea, porque Donald Trump se ha dirigido exactamente al público estadounidense que lo ha respaldado. Ese público norteamericano que se ha quedado sin empleo por esta visión neoliberal que no toma en cuenta las naciones, es el público al cual está dirigiendo sus políticas. Yo pienso que todo esto va a suponer que aquellos inmigrantes dominicanos que estén en Estados Unidos legalmente van a vivir una etapa de prosperidad, porque todo esto va a significar un cambio positivo en términos de la economía estadounidense y en términos de la gente que vive en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos hay gente que cree que los Estados Unidos deben estar al servicio de todo el que quiera ir a Estados Unidos. Me siento mal, me quiero ir a Estados Unidos, hay que abrirme la puerta. Y no es así. Estados Unidos debe estar al servicio de los Estados Unidos y de las personas que viven allí. Y yo pienso que al igual que nosotros los dominicanos, que el presidente debe estar al servicio de los dominicanos. Exactamente. Yo pienso que todas estas medidas que estamos denunciando, pues evidentemente que estamos anunciando aquí, van a beneficiar a los Estados Unidos. También, actualmente, la medida más importante y más publicitada ha sido la medida de migración, el hecho de que Donald Trump va a construir un muro. En realidad, el muro ya está construido. El muro hace tiempo. Es un muro de 1.100 kilómetros que va en la costa oeste, que va desde Douglas hasta la zona central, y que ha impedido incluso que por ahí entren más de 500.000 ilegales. Es decir, lo que Donald Trump propone es extenderlo al resto de la frontera estadounidense. En el caso específico, este muro pues tendría también que ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, porque tiene unos costos grandes y evidentemente no parece todavía que tenga el consenso de todas las partes para poder completar la idea del muro. Manuel, se ha dicho que con la elección de Trump se ha dado un frenazo a la globalización. ¿Qué piensas tú acerca de esto? Yo creo que sí, con la elección de Donald Trump, todo este proceso de globalización salvaje que consistía en hacer más ricas a las empresas financieras, en pensar únicamente en los grandes capitales, sin pensar en los pueblos que estaban padeciendo todas esas barbaridades, pues tiene un freno, porque Donald Trump va a centrarse en los Estados Unidos, Europa se va a centrar ahora en Europa más, y cada país se centrará en sus intereses, porque fuera de las ventajas que pueda tener el libre comercio, pues también están las naciones, están los países, están las identidades nacionales, están la soberanía nacional de los países, y yo pienso que esos aspectos son importantes de mantener para poder planificar la vida de las naciones y para poder velar por el bienestar y el destino de cada país. Y en el caso de Trump, yo pienso que es el golpe más importante que se le da a todas esas políticas de libre expansión del capital que no toman en cuenta las fronteras ni los pueblos ni las soberanías nacionales. Una pregunta, ¿puedo? Esas medidas, ¿tú crees que tengan algún impacto también en las estrategias belicistas de Estados Unidos?
Yo creo que sí, porque Donald Trump va a hacer un acuerdo con Rusia. La idea que tenían los grupos que apoyan a Hillary Clinton es la idea de fomentar la animadversión entre los rusos y los estadounidenses, planteando que Rusia sigue siendo un enemigo y manteniendo toda esa política armamentista de cerco a Rusia, que es la antigua Unión Soviética, ¿verdad? La idea de la antigua Unión Soviética que había alimentado todo un poder Claro, que Juan Bosch llamó el pentagonismo, porque era el poder militar de la industria militar norteamericana. Pues bien, para Trump, Rusia no es un enemigo, porque Rusia ya no es comunista. O sea, ya la idea de que los rusos se estaban organizando para destruir el sistema democrático del mundo no es creíble. Y evidentemente eso implicará que Trump se centrará más en el Pacífico, en Asia, y le dejará a los rusos un área de influencia, y naturalmente asistiremos a un mundo más apaciguado, porque Hillary quería cercar cada vez más a Rusia, incitada por el lobby militarista que había en Estados Unidos, que quiere fomentar la rivalidad con Rusia. Yo pienso que si se reconoce, como en el caso de Trump, a un mundo multipolar, a un mundo con muchos polos, estamos ante un mundo más apaciguado y que estaría mucho más lejos de la guerra que el mundo que había fomentado la señora Clinton. Manuel, hemos visto que después de las elecciones hubo varios grupos que se han manifestado en Estados Unidos, algunos dicen, y por las redes también, que han sido pagados por un grupo específico, un sector, se han manifestado en contra de Donald Trump. Y esos grupos justamente son los que defienden la agenda LGTBI, los que están pro aborto, o sea, que no son pro vida, que los que entienden que un niño no tiene derecho, aún estando en el vientre y aún faltándole ya minutos, horas para nacer, que no tienen derecho, a esas personas, no los ilegales, sino los defensores de ilegales que en cierto modo quizás se están beneficiando de eso mismo. ¿Y por qué no esperan dar la oportunidad a ver que él realmente se desempeñe como presidente y que haga su labor? ¿Qué tú opinas acerca Yo creo que hay de gente todo que este no se dan evento? cuenta que ya el pueblo estadounidense votó. Ya se eligió un presidente. Los Estados Unidos son la más antigua democracia del mundo. Es un sistema donde el presidente de la República, llámese Donald Trump, llámese quien se llame, no puede hacer lo que da la gana. Tiene que someterse al control del legislativo, al control del Congreso, en lo que significa el gasto y en lo que significa cualquier medida nacional. O sea, que no se puede alterar la Constitución de la República. El presidente estadounidense no puede cambiar la ley para reelegirse él. Y hay una, Él no Manuel, lo puede hacer, pero tampoco puede alterar lo que tiene que ver con el sistema de justicia. O sea que ustedes han visto, por ejemplo, en la historia americana, que ha habido presidentes estadounidenses que han sido destituidos por labores del Congreso, y otros han estado a punto de caer. En el caso de Bill Clinton, estuvo a punto de caer por un fiscal llamado Ken Starr. No cayó porque lo salvó un congresista, uno que votó, que rompió el quórum y votó a favor de él, pero estuvo a punto de caer de la presidencia de la República. O sea que el presidente de la República en Estados Unidos no tiene todos los poderes del mundo, está sometido a los contrapesos. Es un país legal, es la democracia más antigua del mundo. Desde luego, todo esto se produce porque esos grupos de minorías fueron fanatizados, fomentados en gran parte durante la presidencia del presidente Obama, que dividió el país en grupos minoritarios, y se olvidó de que había por encima de los grupos. Es verdad que hay mucha gente LGTB, que hay muchos latinos, americanos, Que están disgustados. que son el 15% del país, no, pero el 40% de esos latinos votaron por Trump. No están tan disgustados, según las encuestas. Ahora bien, Manuel, Que hay también pues minorías negras, de las cuales una parte importante votaron por Trump también. Es decir, pero hay un pueblo americano mayoritario que ha sido excluido de las políticas que estos grupos ligados al capital transnacional, internacional, que nunca pensaron en la nación norteamericana, han perjudicado con sus políticas. Es decir, que evidentemente esa fue la gente que votó, y hay que respetar el voto, y esta gente no se resigna al hecho de que esa gente votó. Yo vi el caso de muchas
celebridades que dijeron que se iban a ir de Estados Unidos. No se han ido. Ustedes la mencionaron. Vayan, que tengan palabras. Hay un avión, yo creo que había un avión que Trump le dijo que Disponible. cogieran Para- para Haití o para Zambia o para no sé dónde, ¿no? Porque si no les gusta, porque el que ellos no eligieron, pues evidentemente pueden tener la libertad de instalarse en cualquier otro país del mundo. ¿Y cuál es que les guste cuál más. es el miedo, Manuel, que tienen ellos y el chantaje que usan respecto a las deportaciones? Algo que, como mencioné ahorita, ni siquiera ha llegado, ha ejercido el poder. ¿Y por qué no dicen nada si en el gobierno actual de Obama es en donde más deportaciones de latinos ha habido y no dicen nada? No ha dicho ni esta boca es mía. Obama deportó 2.900.000 personas ilegales de Estados Unidos. Esa tiene el récord de las deportaciones. Pero además hay una cuestión en todo esto. Los Estados Unidos son de la soberanía de los estadounidenses. O sea, no están para resolverle un problema a Ecuador o a El Salvador. O sea, se supone que los norteamericanos tienen derecho a elegir el destino que le corresponda, y hay gente que cree que ese derecho no existe, que no hay ningún tipo de derecho por parte de la nación estadounidense. Nosotros, Perdón, y hay gente que se pronuncia como si pudiera votar en Estados Unidos. Porque eso mismo que tú mencionas de los presidentes que se han pronunciado en contra de Donald Trump, y hasta el Papa. El Papa es simpatizante de Hillary. Parece. Como El si él Papa ha dado- votara, él vota, el Papa Una vota. persona que se supone que es pro vida. El Papa Ay, ha por dado favor. muestras de una gran cantidad de incongruencias. Primero, el Papa se propone todas Está estas muy cosas. desubicado ese Sí, Papa. habla de cosas muy absurdas. Por ejemplo, el Papa habló de que el comunismo había sido pues la continuación del cristianismo. Evidentemente, no sé qué quiso decir con eso, porque Europa ha sido la sede de todos los totalitarismos del mundo. Es decir, Europa ha sido la creadora del fascismo, la creadora del franquismo, la creadora del salazarismo, la creadora del petanismo francés, que fue también fatal, la creadora del nazismo y del fascismo, y la creadora del comunismo. Claro. En esa Europa pues se vivió todo eso, esos horrores que crearon esos sistemas totalitarios que desconocían la libertad humana, y se sabe ya claramente por la historia de que hay un aval en ese sistema que él alabó de más de 100 millones de muertos. Yo no sé en qué estaba pensando este señor, porque los dos papas anteriores sí conocían lo que eran los sistemas totalitarios, tanto el Papa Juan Pablo II, que ya es un santo, como el Papa Ratzinger, que es un gran teólogo y que conocía todo lo que había sido la historia de Europa, no haría un pronunciamiento de las dimensiones preocupantes que ha hecho este señor Bergoglio, ¿no? Es decir, Francisco, al mundo. Bueno, realmente, Manuel, esperamos y estamos seguros de que Donald Trump haga un buen desempeño de sus funciones, que haga un buen gobierno en Estados Unidos, porque de ahí dependerán muchas cosas, no solamente para los norteamericanos, sino para nosotros también, para los dominicanos, sobre todo por las injerencias que han habido por parte de extranjeros que nos han enviado aquí justamente para desintegrarnos, para dañar la forma, la manera de cómo educamos a nuestros hijos. Como hemos visto la intervención del embajador que tenemos, que esperamos que también tenga un Que se feliz, vaya pronto. un feliz Sí, retorno, lo que se habla un es feliz retorno, que los sí. Estados Unidos tengan una política de buen vecino, como fue una época la política de Roosevelt, una política de respeto de las nacionalidades, de respeto de las naciones, y una política de no intervención en las soberanías de los países, Ojalá cumplan con eso. de respeto A la vida. a la vida, a los valores de cada país, y al mismo tiempo de respeto a las naciones, La que soberanía. permitan que cada uno de estos países puedan progresar sin que se produzcan intervenciones que menoscaben o que anulen su soberanía nacional y su capacidad de autodeterminación. Yo pienso que con un hombre como Trump eso está más garantizado que con una interventora como Hillary.
¿no? Es decir, yo creo que hemos ganado mucho, ¿no? Con relación a lo que era el programa de Hillary Clinton, que caracterizada cuando vino aquí, en lo que la vimos aquí, vimos a una persona que estaba dándole órdenes al gobierno dominicano sobre cómo debe operar con la migración ilegal haitiana. Y lo hacía con una arrogancia y una suficiencia absolutamente insoportable, ¿no? Es decir, esto yo pienso que ahora que ella ya pasa capilla ardiente, afortunadamente, ¿no? Sí, le tienen las 4 velas. Sí, te pusimos las 4 velas. Los 4 Que cirios. por cierto, Manuel, en el gobierno de Obama, como usted mencionó hace un rato, se han deportado más de 2.900.000 latinos. Sí. Y en esta semana pudimos ver en diferentes medios que continúan las deportaciones, inclusive masivas de haitianos. Entonces, probablemente en lo que resta de su gobierno, él supere los 3 millones. Entonces, como que me causa un poco de indignación, porque uno de los casos de Trump que más ha causado revuelo son los 3 millones que él dice que va a deportar, pero Obama ha deportado una cantidad similar y va a superar en lo que le resta esta cantidad de 3 Exacto, millones. Entonces no entiendo la astucia, cuál es la problemática. No, la ¿verdad? astucia de hacer las cosas calladitas, o sea, no decirlo, solamente hacerlo. Ay, me recuerda a es que la alguien, sinceridad. Sí. a un gobierno así que hace las cosas calladas. Callado. Tú te enteras, Lo hizo. tú te quedas así. Bueno, pero algunas veces la hacen callada para perjudicar y para beneficiar. Yo pienso que en términos generales, Trump ha sido sincero, porque la idea de que Estados Unidos debe resolver el problema de todo el mundo es una idea que no se la cree nadie en Estados Unidos, aunque muchos la creen fuera de Estados Unidos. O sea, hay mucha gente que cree que todo el excedente de mano de obra que hay en México, que hay en Centroamérica, que hay en cualquier país de estos, ¿no? Aquí Debe mismo. ser vertido en Estados Unidos para que allá encuentren ¿Pero por empleo y qué? encuentren trabajo. Y eso desde luego sin contar y sin pedir la opinión a los estadounidenses. O sea que yo creo que eso, Pues eso bien, es una barbaridad, sí, ¿no? Es decir, Manuel Una Núñez, forma de injerencia. Camelia, Sí. Priyanka, este tema está muy interesante, pero amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. No quiero irme esta noche sin felicitar a nuestro presidente por haber demostrado una vez más de parte de quien está y sus intereses que están por encima de los nuestros, o sea, es a favor de los intereses particulares de él, de cómo se ve a nivel internacional y no los intereses del pueblo dominicano. También quiero felicitar a todos los grupos nacionalistas que están siendo solidarios y están pidiendo ayuda internacionalmente y también nacional para llevarle a la zona esta del Cibao que han sido y que están siendo afectados todos estos días por estas lluvias torrenciales y también por el desagüe de la presa de Taveras. Esto ha sido algo que escalofriante, que hay que verlo para creerlo. Y están pidiendo colchón, sábana, agua, galleta, leche, chocolate, café, todo lo que puedan aportar, todo sería bien recibido. De manera que felicitamos a todos esos grupos. Nosotros también nos incluimos porque estamos trabajando en eso. Y a ustedes, amigos televidentes, recuerden que los esperamos por aquí, por Teleimpacto, canales 52 y 22, todos los sábados por la noche, de 8 a 9 de la noche. Y que pueden buscar también, los que no puedan vernos, pueden buscarnos por YouTube también, estamos subiendo los videos del programa. Exacto, entran con Encuentro con la Soberanía. Gracias, Manuel Núñez, por tu intervención espectacular de hoy, de cada día. Camelia, nuestra bella Camelia, ni se diga, y tú, Priyanka, y a ustedes, amigos televidentes, ya ustedes saben, los esperamos cada sábado por aquí, por este canal. Muy buenas noches, pasen todos. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Yo
tenía una novia llamada Zoraida. Yo tenía una novia llamada Zoraida. Y la conseguí en Castillo Palma. Y la conseguí en Castillo Palma. Ya tiene caramba en Castillo Palma. Sí, señor. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16.